Bendiciones, un abrazo a todos. Bueno, este es un mensaje para el pueblo de Dios. Soy el hermano Eduardo. Bueno, y no es algo tan formal como un estudio en sí, sino es simplemente un mensaje que tiene que ver un poco con lo que se ha estado, ¿cómo se llama?, viviendo. Bueno, yo creo que no soy el único, creo que hay muchas personas más, creo que no es una revelación ni cosas así, es cosa de poder darse cuenta de las cosas que están pasando en el mundo, en nuestro país, ¿cierto? Para poder entender con las escrituras en qué tiempos estamos viviendo y qué cosas están pasando. Bueno, yo estoy convencido de que Chile está bajo un hechizo. Y empecé a preguntarle a Dios, ¿cierto? Porque no era el único que pensaba igual, quizá esto no es nuevo para ustedes. Y pude entender que no tan solamente esta sociedad está bajo hechicerías, sino que también el mundo entero está bajo un hechizo, bajo un encantamiento, y que embota los sentidos, porque hay que entender que el principio de la hechicería es manipular, controlar la voluntad de otro para que haga lo que otra persona quiere o que deje de hacer lo que otra persona no quiere que haga. Y bueno, yo he estado orando hace tiempo, ¿cierto? Para preguntarle a Dios qué es lo que uno puede hacer en forma práctica, en qué puede contribuir uno. Porque yo estoy convencido de que Dios tiene a muchos pueblos que ha estado intercediendo, que ha estado orando, que ha estado haciendo guerra espiritual efectiva, ¿cierto? Quizás hace cuántas décadas atrás, siglos atrás, durante toda la historia, pero especialmente en este último tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, eh, dado con eso, es errado pensar, ¿cierto?, que uno va a hacer algo innovador, sino que siempre hay que tener la disposición en humildad de preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿y en qué yo puedo contribuir a lo que tú estás haciendo? Bueno, y en parte de eso, en todos estos días he estado orando al Señor y les quería compartir sobre Babilonia o la Gran Ramera, que es nombrada en Génesis, en Apocalipsis y en innumerables pasajes bíblicos en toda la Biblia. Y aunque no les voy a compartir texto por texto, ¿cierto? Pero sí les voy a nombrar los versículos bíblicos para que ustedes los puedan buscar, después los puedan leer. Pero siempre se ha creído de que la Gran Ramera, ¿cierto?, es la iglesia, ¿cómo se llama?, católica, ¿cómo se llama?, en el Vaticano. Y yo pienso, en cierta manera, en cierta manera sí, pero no también, ¿verdad? ¿Por qué? Se los voy a explicar. Aunque sí estoy en contra, ¿cierto? Bueno, y no yo, sino las escrituras, de las enseñanzas, de la doctrina y de todo el sistema ¿cómo se llama?, católico, ¿cómo se llama?, romano, porque es, ¿cómo se llama?, evidente. No en sí, ¿cómo se llama?, de las personas que con un corazón sincero creen que por medio de todo eso están acercándose a Dios. Aunque esa no es la forma de poder ¿cómo se llama?, acercarse a Dios, porque hay un solo camino que es Jesucristo y es por medio de su palabra. Pero sino que, ¿cómo se llama?, yo me refiero al sistema en sí. Ahora, ¿por qué yo digo que sí puede ser, aunque creo que no es lo más ¿cómo se llama?, relevante? Creo que no es como la gran ramera, la Iglesia Católica y todo lo demás, aunque es parte de por lo siguiente, vamos a analizar un poquito sobre los principios de Babilonia. Y para poder entender los principios hay que ir al principio, al libro de Génesis. Ustedes pueden ver después en Génesis sobre la Torre de Babel, que fue construida, ¿cierto?, en ciertas circunstancias, donde primero hay que entender de que la palabra Babel en sí misma es confusión. Entonces,
uno de los principios de ¿cómo se llama? Babilonia, ¿cierto? O de la ¿cómo se llama? Gran Ramera, que yo creo que es un sistema espiritual, más que una entidad en sí. Es un sistema espiritual que está gobernando sobre entidades, instituciones, iglesias, OMG, gobierno, etcétera, etcétera, como les voy a intentar explicar acá. Bueno, si ustedes pueden leer en Génesis del 8 al 12, van a entender de que Nimrod fue el primer tirano en la tierra. Cuando habla de que fue el primer poderoso en la tierra, esa palabra en el hebreo es tirano, o un hombre de guerra, o un gobernante. Fue la primera persona que estableció un reino, que empezó a conquistar tierras, que fue un tirano o un dictador, como ustedes lo quieran llamar. O sea, fue el primer hombre que fue poderoso, que empezó a administrar poder de dominio y de gobierno sobre otros hombres a gran escala. Bueno, entonces, dado este contexto, porque incluso hay versiones que traducen cuando dice en la Biblia de que Nimrod, quien como él delante de Jehová, hay traducciones que lo traducen como Nimrod, quien como él contra Jehová. O sea, que él andaba contra Jehová. Bueno, en Génesis 11 del 4 al 9 habla de la construcción de esta torre de Babel. Y dice que los hombres querían hacerse una torre que llegue hasta el cielo. Y es sumamente importante esto porque esto habla de un principio de la Babilonia o de la Gran Ramera, que es tener la autoridad del cielo. O sea, ellos querían alcanzar la autoridad que viene del cielo. Es importante entender de que el cielo habla de el mundo espiritual, del lugar de dominio, de autoridad absoluta que solamente le pertenece a Dios. Entonces ellos querían tener esa autoridad. Y este es el principio del pecado, que también está en Génesis 3, 5 al 6. Cuando fue ¿cómo se llama? Tentada Eva. ¿Cómo fue tentada por el diablo? Dice, Dios sabe que si comen de este fruto seréis como ¿qué? Como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, esa es la codicia, ese es el principio, querer establecer los principios, los valores y la moral de la existencia, de la esencia de la vida y del hombre. Y eso es lo que estamos viendo en todo el mundo, que el hombre quiere establecer por medio del conocimiento, por medio de la filosofía, por medio de ideología, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo para el hombre? Y eso es ponerse en el lugar de Dios, porque Dios es el único que tiene la autoridad de establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, porque esa es una autoridad del cielo. ¿Qué más dice? Dice, hagámonos un nombre. O sea, habla de un principio de hacerse una identidad propia basada en uno mismo o en la propia humanidad. Y eso habla de dejar de lado la identidad que el ser humano tiene como un ser creado. Entonces yo dejo de lado esa identidad como ser creado, y yo no soy un ser creado, soy un ser independiente, que no fui creado y que no dependo de nada ni de nadie. Vamos a ver, tercer principio de la Babilonia o de la Gran Ramera, como ustedes la quieran llamar, dice, por si fuéramos esparcidos. Y es importante porque ellos se construyeron esta torre diciendo que si fueren esparcidos, y esto es sumamente importante porque habla de una unidad en su autoridad propia, de unirse en ellos mismos, de ser uno humanamente, como humanidad. Y eso viene toda la se llama ideología del socialismo, del comunismo, de la ideología de género, de todas esas cosas que hablan de que todos somos iguales, pero no como creación de Dios, sino que en el sentido de que para unirnos, ¿cierto?, en contra de los designios de Dios. ¿Por qué? Porque dice hagámonos, ¿cierto?, esto por si fuéramos esparcidos, o sea, antelando los juicios de Dios, porque fue Dios el que los confundió y el que los esparció. Entonces,
Este principio babilónico va siempre a obrar en unir al hombre, ¿cierto? Para poder encontrar una salida, para poder encontrar un escape, ¿cierto? O una solución humana ante las consecuencias del pecado o ante las consecuencias de una vida en contra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El matrimonio se llama homosexual. ¿Cierto? Eso trae consecuencias bíblicas que son evidentes, ¿cierto? Porque Dios creó al hombre y la mujer para que ellos dos fuesen una sola carne, y no el hombre con el hombre, ni la mujer con la mujer. Pero ¿qué hace este principio babilónico? ¿Cierto? ¿Qué hace? Entrega una solución. Hagamos un matrimonio igualitario. O sea, no pueden ellos procrear, pero vamos a darle la oportunidad que adopten. Entonces, entrega soluciones a los juicios o las consecuencias de vivir una vida apartada de Dios, para que justamente el hombre pueda tener una aparente paz, ¿cierto? Y no pueda percibir las consecuencias del pecado, aparentemente. ¿Qué más? Cuarto principio. Dice que el Señor, cuando Él los confundió, dijo: los confundiremos porque nada los detendrá. ¿Cierto? En el versículo 6 de Génesis 11. Nada los detendrá de lo que ellos han pensado hacer. Entonces, este es el cuarto principio babilónico, en que opera, ¿cierto?, esta gran ramera, o como quieran llamarlo. Y es importante porque habla de obstinación, de rebelión, de que no pueden entrar en razón, de que están obstinados en qué, en lo que ellos han pensado hacer. El principio babilónico o de la gran ramera opera en los pensamientos que cada uno tiene. Yo pienso de una manera, tú piensas de otra manera, igual, no, tú puedes pensar como tú quieras, tú puedes pensar que eres un perro, que eres un animal, yo puedo pensar que soy mujer pero soy hombre, total, todos somos libres. Entonces es una falsa paz, una falsa libertad, ¿cierto?, para poder entregar una solución aparente ante las consecuencias de vivir una vida apartada de Dios. Dice en Efesios 2, ¿cierto?, del 2 al 3, ¿cierto?, habla de que los que están bajo el príncipe de la potestad del aire son los que andan haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de sus propios pensamientos. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos no podemos andar en la voluntad de nuestros propios pensamientos, y mucho menos en la voluntad de la carne, que es lo mismo, porque vamos a estar en este principio. Bueno, yo creo que todos saben sobre la gran ramera y ¿cómo se llama? Babilonia, ¿cierto? Más por Apocalipsis. Ustedes pueden leer Apocalipsis, el capítulo 17, el 18 y el 19. Y quiero poder compartirles esto con un fin. Bueno, en Apocalipsis, capítulo 17, en el versículo 1, habla de esta gran ramera, y en el versículo 5 la llama la Gran Babilonia o la Grande Babilonia, ¿cierto? Bueno, esta tiene ciertas características. Dice que está sentada sobre muchas aguas, que según el versículo 15 son pueblos, muchedumbres, naciones, reinos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este sistema babilónico o de la ¿cómo se llama? Gran ramera, ¿cierto?, está asentado, gobernando o influenciando o tiene autoridad sobre ¿quiénes? Sobre el mundo, sobre las personas, sobre los seres humanos, ¿cierto? Bueno, en el versículo 2, ¿cierto?, dice que ha fornicado con los reyes o con las autoridades de todo este planeta, pero que las personas que están bajo estas autoridades, dice que se han embriagado con esta fornicación. Entonces, eso habla de que este sistema babilónico, que yo estoy convencido que es el sistema mundano, ¿cierto?, está influenciando, ¿cierto?, sobre los gobernantes o los magnates de la tierra, todos los que tienen algún control o alguna influencia sobre este mundo. No tan solamente
las autoridades como presidentes, diputados, jueces, sino todas las personas que tienen cierta autoridad, especialmente en el poder económico o de las comunicaciones, ¿cierto? Porque eso es autoridad. Cuando yo tengo influencia sobre personas, tengo autoridad. Entonces, ahí está la influencia directa de este sistema, que entrega a las personas del mundo que se embriaguen o se intoxiquen, según ¿cómo se llama el griego? Que se intoxiquen con estas fornicaciones. ¿Y qué significa eso? Que van a encontrar saciedad a sus placeres, a sus deseos, que les van a otorgar este sistema babilónico por medio de todas estas personas que tienen esta influencia. Vuelvo a reiterar, gobernantes, políticos, los medios de comunicación, todas las personas que tienen grandes influencias económicas y que en realidad manejan el mundo, que pueden incluso hasta provocar guerra o con lo que pasó con el coronavirus, que en realidad paralizaron el mundo en un mes, 2 meses. Entonces, para poder entregar una saciedad, una falsa libertad, ¿cierto?, que va a saciar finalmente los apetitos de la carne para alejar al ser humano más de Dios, para que aparentemente no tenga ninguna necesidad, ¿cierto?, para que pueda recurrir a Dios. En el versículo 3 también dice de que esta mujer estaba sentada y habla de que esta mujer sentada es la gran ramera, y en el versículo 18 habla de que está sentada sobre los reyes de la tierra, como les mencionaba, y que está sentada sobre la bestia bermeja, que si ustedes pueden ver en todo el contexto bíblico, tanto en el versículo 12 como en el versículo 17 de Apocalipsis 17, pueden ver de que es el anticristo. Entonces es importante porque este sistema de la gran ramera, de la gran Babilonia, está sentada sobre o influenciando, o esta bestia que es el anticristo es el que la trae, el que la lleva. Entonces es la antesala de la manifestación del anticristo, pero como sabemos en la Biblia, el anticristo no es una persona solamente en sí, sino es un espíritu, y no tan solamente un espíritu, sino muchos espíritus, según la palabra de Dios. No le voy a mostrar todos los textos bíblicos, porque si no voy a darme un mensaje como de 3 horas. Pero yo creo que todos saben de que dice que muchos anticristos han salido por el mundo, y habla también en 1 de Juan 4.1, ¿cierto? Habla de que son espíritus que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y habla de espíritus en plural y dice, este es el anticristo. Por lo tanto, este espíritu del anticristo, el ministerio, por decirlo así, es la que lleva, la que trae, ¿cierto?, a este sistema de la gran ramera o de la gran Babilonia. En el versículo 6 dice de que se ha embriagado con la sangre de los santos. Eso quiere decir que le ha dado muerte a los mártires, y eso quiere decir de que este sistema mundano, diabólico, que ya vimos cuáles son sus principios, ¿cierto?, va a atacar, ¿cierto?, a la iglesia, la va a perseguir, y es más, le va a dar muerte, ¿cierto?, o va a tener cierta victoria humana, ¿cierto?, sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Hay que recordarle que en la palabra de Dios, tanto en el mismo libro de Apocalipsis como en Daniel, dice de que se le ha dado potestad, ¿cierto?, al anticristo para hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿cierto? Entonces, hay una persecución a la cual nosotros tenemos que estar dispuestos a salir victoriosos, porque la victoria no es no ir preso, y la victoria no es, entre comillas, ser escuchados o que la gente diga que tienes la razón, y la victoria no es vivir y que no te maten, o no ser discriminado por tu fe. Esa no es la victoria, sino que la victoria es perseverar hasta el fin. Dice el Señor Jesucristo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. También habla de que hace guerra contra los mártires, o que es responsable de la muerte de los cristianos, en Apocalipsis 18:24 y 19:2. Ustedes lo pueden revisar. Entonces, esta Babilonia, o esta ramera,
como ustedes la quieran llamar, ¿cierto? Es una influencia demoníaca y espiritual sobre los reyes de la tierra, que actúa sobre el principio de querer tener el gobierno del cielo, querer establecer los principios de la vida que Dios ha establecido, querer cambiarlos. Hay que recordar de que, la Biblia dice de que el anticristo, o este espíritu del anticristo, querrá cambiar los tiempos y la ley. Entonces está hablando de que los principios básicos de la vida que son establecidos por Dios en la formación natural de todas las cosas. Por ejemplo, cuáles son los conceptos de la vida. Todo eso es lo que está intentando cambiar por medio de las leyes de aborto, ¿cierto? Que todo esto empezó con un trabajo paulatino en las mentes de las personas. Por eso que yo hablo de que es a través de hechicería, porque cauteriza las mentes de las personas para poner un pensamiento que ellos no tienen, pero que a la vez es influenciado porque las personas andan en la carne y buscando satisfacer sus propias concupiscencias y deseos. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces actúa en el principio de el gobierno del cielo, establecer realmente lo que es bueno y lo que es malo en lugar de Dios, cambiar. Eso habla de cambiar la ley, no solamente, aunque sí también, pero no solamente habla de cambiar lo que está escrito, sino la ley y la voluntad de Dios, que también es vista en la misma creación de Dios, como Pablo dice, de que son sin excusa, porque en la misma creación uno puede ver revelada la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están cambiando las cosas que son naturales por cosas antinaturales. Mire, es una mentira, ¿cierto? Y es parte de esto, ¿cierto? Los principios de la ideología, de género, que dice que si tú piensas algo es tu ideología, que si tú sientes algo es tu condición sexual, que tus genitales son otra cosa, y que tu expresión de tu sexualidad es otra cosa. Todo eso es querer cambiar los conceptos que Dios ha puesto de la unidad entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Dios creó al hombre para que el espíritu, el alma y el cuerpo estén unidos y en el orden correcto. Y en parte eso fue lo que vino a restaurar el Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi sexualidad física, ¿cierto?, determina mi sexualidad en mi alma, por decirlo así, y viceversa. Entonces, esa separación es un ejemplo de este principio, de este espíritu o de este sistema de la gran ramera, ¿cierto?, de querer cambiar y de ponerse en el lugar de Dios para cambiar estas leyes fundamentales. Entonces, vemos que encubiertamente ya está sentándose en el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque está estableciendo la ley de la vida, la ley de la moral, de la esencia de la vida del ser humano, de los propósitos del ser humano, de los orígenes del ser humano. Todo eso lo ha venido cambiando hace muchos años atrás. Entonces ya vemos de que este ministerio sí se está cumpliendo. Entonces no esperemos necesariamente, ¿cierto?, que venga alguien y que se siente en un templo, porque ya está sentándose en el lugar de Dios, está ejerciendo la autoridad o usurpando la autoridad que Dios tiene de establecer lo bueno, lo malo y de decir cuál es el origen del hombre, cuál es el presente del hombre, cuál es el destino y propósito del ser humano. Ya está en eso, para que entendamos cuál es nuestra lucha. ¿Qué más? Va a obrar o obra sobre el principio de dar remedio humano a las consecuencias del pecado, como ya yo les explicaba. Traer una aparente solución a la confusión que viene por el pecado y del caos que viene, con una falsa paz. Es importante, como vimos en Génesis, ¿cierto?, de que dice, hagámonos, ¿cierto?, este sistema por si fuéramos esparcidos. Y dice que Dios los confundió por causa del pecado. Entonces trae una aparente paz a la confusión que trae el pecado, o a las consecuencias como raza humana que nos trajo el pecado. Trae una aparente solución, ¿cierto?, una aparente paz.
Por eso que el Señor Jesucristo dice, yo os doy mi paz, pero no como el mundo la da, porque el mundo da una paz que te aparta del pecado, que te hace sentir tranquilo para que no sientas la necesidad de recurrir a tu Salvador. Y ese es uno de los mayores engaños que ya ha estado establecido. Entonces, en primera de Tesalonicenses 5, 2 al 8, que ese texto sí se los voy a leer un poquito. Ayer le expliqué esto a mi esposa y me demoré, ¿cuánto? ¿Dame 15 minutos? Dame quizás menos. Pero parece que ahora me va a demorar más. Así ya estoy terminando. Primera Tesalonicenses 5, 2, 8, que yo creo que es un texto que todos conocen bien, dice: porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Entonces este texto habla de la condición en que va a estar el mundo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo este sistema va a estar entregando una paz y una seguridad al mundo. O sea, ¿cómo se llama? Van a ser tiempos de prosperidad, entre comillas, para el mundo, y de seguridad, justamente con el propósito de dar una paz y una seguridad a la confusión que viene por causa del pecado, o a las consecuencias que vienen por causa del pecado. Y digo una aparente paz y seguridad. Pero cuando todo eso esté ciertamente consumado, ¿cierto? Dice que va a venir el Señor Jesucristo y Él va a descargar la ira de Dios, o la ira del Cordero, como sale en la Biblia. Bueno, entonces, en el versículo 4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Es importante porque esta paz y esta seguridad que está entregando este sistema mundano, ¿cierto?, es tinieblas. Y la Biblia nos exhorta a que nosotros no estamos bajo esa paz y esa seguridad, sino que nuestra paz y nuestra seguridad es Cristo, pero que nos va a traer la consecuente, nos va a traer la consecuencia de aquí en este mundo no tener paz, porque vamos a ser atribulados, perseguidos, y vamos a tener que pagar las consecuencias y el precio, ¿cierto?, de no querer tener las soluciones que el mundo nos da ante las consecuencias de la humanidad por el pecado. Entonces, vamos a ver el versículo 6 y 8 que habla de la condición de nosotros. Dice: por tanto, no durmamos como los demás. O sea, cuando habla de no durmamos, está hablando de no estar adormecidos al pecado. Porque este sistema babilónico, ¿cierto?, ¿qué hace? Te adormece de las consecuencias del pecado. Para que no creas que el pecado es pecado, o por último, que si tienes algún indicio, veas que no es tan así. Entonces, nosotros muchas veces como cristianos también nos dormimos. Porque también empezamos a tomar las consecuencias del pecado. Ah, no, si no es tan así, si no es tan grave, si igual puedo fornicar, Dios me ama, si igual puedo tener estas tendencias, pero Dios me ama, igual puedo comprar con usura o con soborno, y igual Dios me ama, si Dios me entiende. Entonces, eso se llama estar adormecido, ¿ya? Entonces dice: no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. ¿En qué? En saber, en la verdad y la justicia de Dios, qué es bueno y qué es malo. Porque nosotros nos tenemos que someter a lo que Dios decide que es bueno y malo, y tenemos que estar velando en ello. O sea, con diligencia, buscando en las Escrituras, analizando nuestra propia vida, qué es lo bueno y qué es lo malo para Dios. Y para eso no tenemos que adormecernos con referente al pecado. Porque si nos adormecemos no vamos a vivir en santidad. El versículo 7 dice: porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Bueno. 8. Mas nosotros que somos de día estemos sobrios, vestidos de la cota de fe. Esas son nuestra forma de poder andar en luz. Ser sobrios, diligentes, como ya les explicaba, preferentemente con el tema del pecado. ¿Qué dice? ¿Vestidos de qué? De fe, de amor, y amor de Dios, no amor ágape. Porque este sistema babilónico habla de un amor, de la tolerancia, pero que entrega una falsa paz, una falsa seguridad, para no saber que hemos pecado. Incluso habla de que Dios es amor y que Dios
¿cómo se llama? No te va, ¿cómo se llama?, a condenar porque es amor. Y eso no es el amor de Dios, porque el amor de Dios es justo. Y uno habla de un amor ágape, porque el amor de Dios es dar conciencia, ¿cierto? Y proclamar que seamos salvos de esta perversa generación y nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Porque esa es la manifestación de, ¿cómo se llama?, el amor de Dios. Darnos claridad de que estamos en tinieblas y que esto va para condenación eterna y que es digno de la ira de Dios, porque de esa manera Él sabe que nos puede sacar de esa condición. Bueno, y dice de la esperanza de la salvación por yelmo. La salvación es lo que nos da esperanza, que nosotros estamos seguros que hemos sido salvos y nos da esperanza incluso para vivir lo que estamos viviendo y lo que vamos a tener que vivir, hermanos. Entonces, este sistema que ejerce dominio, que es un principado o que son muchos demonios o que es el diablo mismo, como dice en Efesios 2, del 2 al 3, este sistema que ejerce dominio sobre los reyes de la tierra, del cual beben y se intoxican o se sacian todos los moradores del mundo, es una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de aves sucias y aborrecibles. Apocalipsis 18:2. Y entonces este sistema es albergue, morada de demonios. Por lo tanto, este sistema babilónico que está fornicando, influenciando o que está sentado sobre el mundo, sobre los reyes de la tierra, ¿cierto?, es netamente demoníaco y espiritual. Dice guarida de todo espíritu inmundo. Ahí se refugian. Bueno, en el versículo 3 dice de que el mundo ha bebido, se ha saciado en su deseo y en sus deleites. Está entrando que en este sistema, en esta nueva forma de pensar, que viene hace muchos años atrás, hermano, en estas ideologías, en este establecimiento de cambio de los principios, de las cosas naturales que Dios creó, ¿cierto? Eso siempre va a entregar saciedad a los placeres, a los deseos carnales del mundo. Por eso que el mundo no los quiere dejar, porque me entrega saciedad. Y no tan solamente en el área sexual, sino en querer emprender, en que yo soy el único, en que yo aquí que tengo que luchar y que me importa lo que digan los demás, en el individualismo o en un montón de cosas, ¿ya? O querer ser rico, querer ser próspero, que eso se ha infiltrado, hermanos, en las iglesias. De que Dios quiere que yo sea rico, que yo sea próspero, que entonces voy, ¿cómo se llama?, a la iglesia como una herramienta para conseguir lo que yo quiero hacer en mí. Pero bueno, ese es se llama otro tema. En Apocalipsis 19, Dios, o sea, en Apocalipsis 19:2, perdón, habla de que corrompe al mundo, corrompe esta humanidad. Y cuando habla de corromper con respecto a Dios, porque hay muchas personas en el mundo que son muy correctas, que son muy buenas, pero están corrompidas, porque el pecado corrompió a esta humanidad, hermanos. ¿Ya? Entonces, en Apocalipsis 18, versículos 7 y 9, habla de estos placeres, ¿cierto?, de estos deleites. Y también habla de que cuando habla de estos placeres, habla de que se centra en el yo. Si tú sientes que eres hombre, puedes ser hombre. Si tú sientes que eres mujer, puedes ser mujer. Si tú sientes que quieres tener sexo y tienes, ¿cómo se llama?, 5 años, tienes que tener. Si tú quieres, etcétera, etcétera. O en el tema de ¿cómo se llama?, de aborto. Si tú no quieres tener a tu hijo, total, es tu cuerpo, todo lo demás. Hermano, el aborto es un asesinato. Por la causa que sea, es un asesinato. Y es un crimen horrendo y terrible. Entonces vemos de que este principio babilónico está cambiando esos principios de conceptos de qué es la vida, qué es la muerte, qué es el crimen, qué es lo bueno, qué es lo recto, qué es lo justo. Porque ahora ser justo es tolerar todo lo que venga. Todo lo que venga yo lo tengo que tolerar. Eso es ser justo. Y eso es ser bueno. Y hermanos, para Dios no es así, ¿cierto? Porque Dios nos habla de ser luz y de hacer justicia. Bueno, sigamos. También habla de las riquezas y del comercio en los versículos 11 al 13 y en el versículo 19 de Apocalipsis 18. Habla de las riquezas, del comercio, de la idolatría. ¿Y cuál es la exhortación de Dios para nosotros? En Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella. Ahora no es algo físico porque es un sistema demoníaco que está sobre todo este mundo. Dice,
salir de ella. Esto no es físicamente, sino espiritualmente. En Santiago 4, del 4 al 5, habla de, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, en segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14 al 18, habla del yugo desigual del mundo. Y esto, aunque sí es, pero no solamente habla de que un inconverso se case con un cristiano, sino habla de casarse o de guiarse su vida, su trabajo, ¿cierto? Por medio de la infidelidad a Dios, por medio de la injusticia, por medio de las tinieblas, por medio de los ídolos, por medio de ser infiel o por medio de Belial. Y hermanos, bueno, este es, ¿cómo se llama? Un dato extra, pero yo he investigado un poco nomás, pero Belial, ¿cierto? Es considerado por muchos, ¿cómo se llama? Teólogos, ¿cierto? Como el mismo Satanás. Y en la Biblia satánica, uno de los 4 libros que la componen es justamente el libro de Belial. Entonces, o es considerado el mismo Satanás, o debe ser un principado casi tan grande como el mismo diablo. Entonces, sino que nos manda a andar en santificación, en conversión, ¿cierto? En Isaías 48, del 18 al 21, habla de atender a los mandamientos de Dios, porque cuando habla de salir en medio de ellas, está citando, tanto en Apocalipsis como en segunda de Corintios 6, está citando un pasaje del Antiguo Testamento, que es el de Isaías 48, del 18 al 21. Y en ese texto habla de que tenemos que atender a los mandamientos de Dios. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a salir de en medio de ella. Como dice en el mismo Apocalipsis, ¿cómo se llama? El 18.4, dice que no participemos de sus pecados. No participemos de las cosas que hace el mundo para conseguir las cosas que necesitamos. En el versículo 23 de Apocalipsis 18, aquí ya es claro, porque dice de que la base para gobernar o para tener esta influencia sobre los reyes de la tierra y poder entregar esta saciedad, ¿cierto?, al mundo, es la hechicería, y lo dice claramente. Dice, con sus hechicerías ha hecho errar a las gentes. Entonces, errar contra Dios es la base de la hechicería, la que llega a estos reyes, a estos, ¿cierto?, que tanto que son los hechiceros, ¿cierto?, que los hechizan y a la vez los llevan a ellos mismos practicar, ¿cierto?, el ocultismo. Vemos presidentes, gobernantes, o que tienen parejas, esposas, esposos, o amigos, o que sus consultores son hechiceros, brujos, o que creen que están buscando el favor de Dios, pero lo están haciendo a través del paganismo, de la ¿cómo se llama?, idolatría. Entonces ellos mismos están fornicando con este sistema. Y eso es lo que abre puerta y le da más poder para influenciar más sobre las mentes de las personas, para tenerlas cauterizadas y que crean ciegamente que estos principios, ¿cierto?, demoníacos, que van en contra de los principios de Dios, son la verdad, son ciertos, ¿cierto? Y se disfraza, ¿cierto?, de ¿cómo se llama?, hechicería, o de ciencia y de conocimiento, o de cultura, ¿ya? Entonces, el objetivo por medio de todo esto, hermanos amados, está en el versículo 24. ¿Cuál es el objetivo del diablo de todo esto? De todo esto que ya hemos visto, está en el versículo 24. Destruir a la iglesia de Jesucristo, dar muerte a los profetas y a los santos. Hermanos, esto que se está moviendo en el mundo, de el homosexualismo, de las leyes que están saliendo, del tema del aborto, del tema del cambio de concepción de la ideología de género, todo eso, ¿cierto?, va en contra de la iglesia, amados hermanos. Está en la Biblia. Va en contra nuestra como hijos de Dios, para que el cuerpo de Cristo no pueda funcionar como cuerpo de Cristo. Y no hablo de que va en contra de las iglesias, ¿cierto?, en el sentido de destruir el templo o de no dejarnos congregarnos. Eso no es, hermanos. Sino que va en contra del cuerpo de Cristo, de que no podamos funcionar como cuerpo. Porque dice de que ha dado muerte a los profetas y a los santos. Muerte física,
como hay muchos siervos de Dios que mueren antes del tiempo con enfermedades que son embrujos, hechicerías o constantes ataques del enemigo, ¿cierto? Que, bueno, pero, ¿cierto? Dar muerte es también que un cristiano no viva en la vida de resurrección de Jesucristo. Y que siendo salvo viva en muerte, que es andar en la carne. Y eso está claro en Romanos 8. Dice que si andáis en la carne, moriréis. Porque no se puede manifestar en nuestra carne la vida del Señor Jesucristo. La victoria en el Espíritu. Y yo puedo estar sirviendo a Dios en la carne, hermanos. Y en eso no se manifiesta vida de Dios, por lo tanto no tiene ningún efecto sobre el mundo espiritual a favor de Dios. Al contrario, tiene efectos sobre el mundo espiritual a favor de Satanás. Bueno, en Apocalipsis 19:2 habla de que cómo vencer, ahora cómo vencer a la hechicería de esta gran ramera. ¿Cómo nosotros podemos vencer a este sistema? Amén, hermanos. Vamos a ver, con el reino de Dios. Hay muchos versículos bíblicos que no los voy a ver. Ustedes los pueden ver si es que quieren. Por ejemplo, en Colosenses 1 del 13 al 14 dice que hemos sido trasladados de la potestad o el dominio o el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El mismo Señor Jesucristo habla de que hay dos reinos. El reino de Satanás no puede prevalecer si no está dividido contra sí mismo. Entonces, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Satanás. Hay un reino de Satanás que está gobernando este mundo. Habla de eso de 1 Pedro 2:9, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz para proclamar las virtudes de aquel. También en Hechos 26, 18, habla de que para que se conviertan de la potestad de las tinieblas o del diablo a la luz, ¿cierto? Y se arrepientan. Ahora, en la práctica, ¿cómo podemos, ¿cierto?, establecer el reino de Dios para vencer estas hechicerías o este sistema? En la práctica hay textos tan importantes como Mateo 10 del 7 al 8, Lucas 10 del 8 al 13 y el versículo 17, y Marcos 6 del 12 al 13, donde habla de predicar o habla de que el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, echad fuera demonios, sanad enfermos, limpiad leprosos, etcétera, etcétera. Habla el Señor Jesucristo de predicar el arrepentimiento y mostrar señales evidentes del reino de Dios. ¿No? Hay 3 puntos importantes o 3 principios importantes del establecimiento del reino de Dios, que es la palabra o el mensaje en sí, principalmente del arrepentimiento, ¿cierto? En Hechos 8, 1 y 4, ¿cierto?, habla de que se iba predicando el Evangelio, ¿cierto? Y que Felipe, cuando fue predicando el Evangelio del reino, ¿cierto?, iba haciendo señales, y por eso creyeron a Felipe, porque él predicaba y de muchos salían los demonios y eran sanados. También habla de liberación, como ya vimos, en Lucas 10, 9 y 17 y en Mateo 12, 28, ¿cierto? Habla el Señor Jesucristo: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y yo creo que está más que claro decir que también involucra sanidades y milagros, como los versículos bíblicos que les he mencionado, que ustedes pueden buscar después con más tiempo. Ejemplos bíblicos de cómo se ha derrotado este sistema babilónico en la Biblia, o este sistema de hechicería. Los apóstoles, en Hechos 5 del 12 al 18, ¿cierto?, dice de que por mano de los apóstoles era predicado el Evangelio y eran hechas muchas señales por mano de ellos. Y es importante porque hasta la persecución de Esteban o hasta Esteban, solamente por mano de los apóstoles se hacían señales y milagros según la Biblia. Pero Esteban aparentemente fue el primero que no era apóstol, ¿cierto?, que empezó a obrar con señales y milagros. Está en Hechos 6, en el versículo 5 y en el 8. Dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de fe, y que por su mano eran hechas muchas señales y milagros por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso que trajo una consecuente persecución hasta que él murió. Vamos a ver el ejemplo. Felipe, esto es en Hechos
en el capítulo 6, en el versículo 3, ¿cierto? Dice de que él tenía buen testimonio, que era lleno del Espíritu Santo y tenía sabiduría, pero una sabiduría práctica. O sea, de saber cómo hacer las cosas de una manera justa, recta, eficiente y diligente. En Hechos 7, del 4 al 8, vamos a ver su enfrentamiento contra este sistema. Fue contra Simón. En Hechos 7, en el versículo 9 al 11, vemos de que Simón era un mago que había engañado, embelesado a todo el pueblo de Samaria. Y es importante entender de que el principado babilónico o de la gran ramera, como lo quieran llamar, que estaba influenciando, ¿cierto?, ese sistema sobre toda la ciudad de Samaria, estaba alojado físicamente en la persona de Simón el mago. Aunque quizás esa persona no tenía idea del principado que tenía ni nada de eso, pero en él estaba la base, por decirlo así, o ¿cómo se llama?, la sede, ¿cierto?, del demonio que tenía gobernado, o el principado que tenía gobernado o influenciado a toda Samaria, hechizado, embelesado, ¿cierto?, haciéndole creer que ese era el gran poder de Dios. ¿Ya? ¿Cómo fue esta victoria? Dice que Felipe predicaba, ¿qué cosa? El evangelio del reino, con señales, prodigios, milagros, con señales, prodigios y milagros y liberación. Así fue la victoria, predicando el evangelio no solo con palabras, sino con señales de que los demonios salían de las personas y con las señales, milagros y sanidades. ¿Ya? Y otro punto más que trajo esta victoria, definitiva, porque aún Simón el mago estaba infiltrado dentro de la iglesia y nadie se había dado cuenta. Pero cuando llegaron los apóstoles y empezaron a orar para que los creyentes recibieran el bautismo del Espíritu Santo, ahí se consumó la victoria contra este principado y contra esta influencia demoníaca sobre toda Samaria. Y eso ustedes lo pueden ver en los versículos 16 al 23 de Hechos 7. ¿Cierto? ¿Cómo pudo... Se voy a corroborar si Hechos 7 o Hechos 8, pero ustedes lo pueden buscar. Si yo me equivoqué de capítulo, yo creo que entenderán. Es Hechos 8, perdón hermanos, Hechos 8. Todo esto es Hechos 8. Entonces, fue el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros tenemos que reordenarnos como iglesia las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios es que el cristiano, el que se convierte, pueda ser lleno del Espíritu Santo. No tan solamente que el Espíritu Santo habite dentro del cristiano, cuando él nace otra vez, sino buscar que esa persona sea bautizada en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, porque es el poder del Espíritu Santo que nos va a dar la victoria en contra de Satanás y nos va nos va a capacitar para poder ser personas, ¿cierto?, eficaces contra el reino de las tinieblas. Y vemos en toda la Biblia, Pablo cuando encontró a las personas en Éfeso, se preocupó, ¿cierto? Se preocupó de que ellos supieran cuál era el verdadero mensaje del Señor Jesucristo. Los bautizó en agua, pero el fin no era bautizarlos en agua. El fin era que fueran bautizados en el Espíritu Santo, que recibieran el Espíritu Santo, porque fue la primera pregunta que Pablo hizo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no tenemos idea. ¿Qué es eso? Y ahí él les volvió a predicar. Los bautizó en agua, pero el fin no fue el bautismo en agua en sí, aunque hay que hacerlo, hermano, porque es un mandamiento de Dios, que trae gran bendición. Pero el fin era que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Pero nosotros nos conformamos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad como iglesia, hermano. Bueno, sigamos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta victoria? En el versículo 25 de Hechos 8 dice que se expandió el evangelio en todas las regiones de Samaria, porque este principado fue derrotado. De esa manera fue, derrotado. Ejemplo 2, Pablo contra la pitonisa. Vemos que Pablo tuvo una lucha, una confrontación contra un principado que estaba dentro de una mujer que era pitonisa. Primero, ¿cuál es el primer requisito que tuvo? Esto está en Hechos 16. Dice, dirección del Espíritu Santo. Primer requisito
que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo, dóciles a la voz del Espíritu Santo. Vemos eso en el versículo 5, 8, 9 y 10, ¿cierto? Donde el Espíritu Santo les prohíbe ir a cierto lugar, les prohíbe ir a otro lugar y después le da por revelación a Pablo que tenían que ir a Macedonia. O sea, ellos estaban atentos, aunque ellos querían predicar, pero muchas veces el Espíritu Santo les dijo que no y ellos dijeron, bueno, si Dios dice que no, no nomás. Pero para eso tenemos que tener oído dócil. En el versículo 12 dice de que fueron a Macedonia, más específicamente en Filipos, ¿verdad? Bueno, en el versículo 16 dice de que el espíritu pitónico fue el que le salió al encuentro a Pablo. Fue este principado quien atacó, ¿cierto?, a estos siervos de Dios. Primero dando mal testimonio de ellos para que todos pensaran de que todos eran de la misma clase, ¿cierto? Y además con adulaciones. Entonces fue un ataque satánico. Pero ¿cómo respondió Pablo? Echó fuera al demonio. Por lo tanto, para mí personalmente, esto no fue una liberación para esa mujer. Aunque en parte sí, pero no fue, sino que fue una guerra espiritual, porque el demonio en esa mujer, que hermanos, ahí estaba el principado que gobernaba toda la región de Macedonia. Él echó fuera al demonio como contraataque, como resultado de una guerra espiritual. Ahí Pablo estaba haciendo guerra espiritual. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? En el versículo 22 al 24 vimos de que hubo persecución, padecimiento, fueron azotados gravemente, heridos físicamente y fueron presos, a lo que tenemos que estar dispuestos nosotros si realmente queremos hacer guerra espiritual, porque ¿cómo se llama? Es muy lindo decir, yo me siento guerrero y empiezo aquí y a botar cosas del cielo y a botar cosas de la tierra, etcétera, etcétera, que en parte hay que hacerlo, pero no vivir ninguna consecuencia. Entonces hubo un contraataque, pero en parte Dios tiene soberanía sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el versículo 25 dijo que ante esa tribulación, ante todo eso que ellos sufrieron, siguieron fieles a Dios porque estaban orando y alabando a Dios. Y eso trajo, ¿cierto?, una victoria, hermanos. Porque la victoria de Dios no es una victoria humana. Ven aquí de que humanamente Pablo y Silas fueron derrotados. ¿Por qué? Porque fueron castigados, azotados y presos. ¿Y cómo esto puede ser una victoria? Pero la victoria fue espiritual. Vamos a ver los frutos de esta victoria. ¿Cuáles son los frutos? Vemos en el versículo 30 al 34 cómo se convirtió una familia entera del carcelero. Y vemos el fruto, ¿cierto?, en los macedonios. Pablo da testimonio de su fidelidad, su generosidad, ¿cierto?, y su perseverancia en 2 Corintios 8 del 1 al 5 y en Filipenses 1 del 5 al 6. Dice que como ellos empezaron en el Evangelio, han persistido hasta el día de hoy. Y si ustedes leen la carta a los Filipenses, ustedes pueden ver que es una carta de mucha revelación de la persona de Jesús. Entonces vemos el resultado fue espiritual, no fue humano. Aunque la iglesia sea perseguida, aunque aparentemente perdamos nuestras libertades, los resultados se ven por la conversión. Eso es avivamiento, conversión. Que la gente sea rescatada de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Otro ejemplo, Pablo también, pero con Elimás. Esto está en, déjenme ver, en Hechos 13. A ver si lo anoté bien. Hechos capítulo 13, sí, Hechos capítulo 13, del versículo 4 en adelante. Habla de que, en el versículo 5, dice de que ellos, ¿qué estaban haciendo Pablo? Estaba predicando la palabra de Dios. Iban predicando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tipo de Pablo? ¿Cierto? O sea, ¿qué tipo de palabra predicaba Pablo? No era solamente un mensaje hablado, aunque sí era parte del mensaje. Pero en Hechos 20-25 dice, yo les he predicado el evangelio del reino.
Yo les he predicado el reino de Dios. Léalo. En primera de Corintios 2, en el versículo 1 y en el 4 al 5, dice de que las señales de apóstol han sido hechas, no, perdón. En 1 Corintios 2 dice otra cosa, disculpen. Las señales de apóstoles en 2 de Corintios. Se los voy a leer para no equivocarme. Pero en 1 Corintios 2, en el versículo 1, ¿cierto? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. En el versículo 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. La palabra que predicaba el Señor Jesucristo, o sea, Pablo, ¿cierto? Era una palabra que venía fundamentada con el poder, que tenía la evidencia del poder de Dios, que era la finalidad demostrar, dice, con demostración del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta ¿en qué cosa? En que el hombre salga de la potestad de las tinieblas a la luz de Cristo, en el nuevo nacimiento. Y eso acompaña que el ser humano cambia y obtiene una liberación divina de demonios, sanidad divina, justicia, un cambio de pensamiento, un amor por la palabra, fe, etcétera, etcétera, que son cosas que muchas veces poco se predican. Entonces, amados hermanos, en 2 de Corintios, ahora sí, en 2 de Corintios 12, 9 al 10, ¿cierto? Y en el versículo 12, 2 de Corintios 12, 9 al 10, y también en el versículo 12, vuelvo a reiterar, dice de que, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia o el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco entonces soy poderoso. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener el poder de Dios si solamente queremos la pompa que trae el poder de Dios? La pompa que trae el avivamiento. El poder de Dios se perfecciona en las debilidades, en afrentas, en persecuciones, en padecer por causa del nombre de Jesucristo, en ser odiados por el mundo. El Señor Jesucristo dice, y el mundo os aborrecerá. Tenemos que sufrir eso, hermano, y no querer, ¿cierto?, ser que el mundo me acepte. Hermano, la consecuencia de vivir una vida de reino va a ser que el mundo te aborrezca, o que te mire como ignorante, que te mire como fanático, que te mire como aquí, incluso hasta que te persiga con las leyes que se están aprobando. Y nosotros tenemos que seguir firmes y perseverantes. Tenemos que aprender que en esas debilidades se va a perfeccionar el poder de Dios. Pero como no estamos dispuestos o hemos rehusado padecer, ser desechados del mundo como locos, como ignorantes, como lo que sea, entonces ¿cómo se va a perfeccionar el poder de Dios? ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a vencer en la guerra espiritual? Si en la debilidad se perfecciona el poder de Dios, ¿qué necesito para vencer a estos demonios o a estos principados que se mueven en este sistema mundano? Pero no quiero tener flaquezas, no quiero tener debilidades, no quiero perder la casa, no quiero perder el trabajo y tantas otras cosas más. O perder prestigio o influencia. ¿Amén? Bueno, y en el versículo 12 de 2 de Corintios 12 dice, con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Las señales del ministerio apostólico tienen evidencia, y no tan solo del ministerio sino del ministerio de Jesucristo tienen evidencia. Dice, con toda paciencia. La primera señal del ministerio, ¿cómo se llama? Apostólico. Paciencia de Dios. ¿Qué más dice? En señales, en prodigios y en maravillas. ¿Amén? Esas señales son evidencias de un ministerio apostólico para poder vencer estas hechicerías o estas influencias. Bueno, sigamos. Volviendo a Hechos 13, en el versículo 6,
vemos de que Elimás era un mago, era un falso profeta, y en el versículo 8 dice que era un encantador. Pero vamos a ver cómo hacía estas hechicerías sobre gobernadores mundanos, que es lo que está pasando el día de hoy, pero a gran escala. En el versículo 7 dice que tenía influencia por hechicerías, esto es, por consejo, por profecías y por medio de magia sobre el gobernante humano que había en ese momento en esa región, sobre el, ¿cómo se llama?, el procónsul. Tenía esa influencia por medio de consejos, por medio de profecías, por medio de magia, que quizás no hacía una magia frente a él, pero obtenía por medio de magia su poder para encantarlo. ¿Cierto? Y ahí hablamos del cómo la hechicería, ¿cierto?, de quizás políticos, de quizás consejeros, ¿cierto?, se envuelven cubiertamente para poder llevar y encantar a los reyes de la tierra, como veíamos que el ministerio babilónico. A ver, ¿cómo reaccionaba esta influencia ante la predicación del verdadero evangelio del reino de Dios? Lo vemos en los versículos del 7 al 12. Resistía la palabra de Dios. Resistía a los siervos de Dios, a la obra del reino de la iglesia. Lo resistía. ¿Cómo? Apartando de la fe al procónsul o a los gobernadores. Rebatiendo, estorbando, persiguiendo y usando el poder del procónsul para hacer leyes justamente que repriman la predicación del evangelio con el fin de apartarlos de la fe. Ahora, ¿cómo lo venció Pablo? Dice que fue lleno del Espíritu Santo en el versículo 9. Y esa es la clave, ser llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se movía detrás de estos consejeros políticos, como ustedes lo quieran llamar, los magnates de la tierra, los empresarios que tienen el dominio del mundo por medio de la, ¿cómo se llama?, economía, ¿cierto? ¿Cómo se mueven todo este consejo, esta falsa profecía, esta magia? Se mueve, como dice, a través de engaño, maldad, ¿cierto? Son enemigos de la justicia y trastornan las cosas rectas de Dios. O sea, dicen que esto es recto, pero no es lo recto según Dios, ¿ya? Y son hijos del diablo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: vosotros, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amén. ¿Cuál fue el resultado? En el versículo 12 de Hechos 13 dice: la conversión de esta autoridad. Ese es el resultado, ese es el propósito. No sentirme bien porque yo expulso demonios, sino ¿cuál fue el resultado? La conversión. Pero vemos las condiciones que Pablo tenía. Entonces, hermanos, yo quería compartirles esto, ¿cierto? Y orar para que Dios nos pueda usar. Es importante. Este ministerio babilónico está sobre el mundo, no es una institución en sí misma, aunque en parte puede que se manifieste. No es en sí misma la Iglesia Católica, aunque en parte esta iglesia puede ser parte de este ministerio. Babilónico, pero este sistema babilónico, ¿cierto?, es el sistema que se mueve a través de demonios y hechicerías, que está gobernando este mundo, haciendo cambiar la forma de pensar de la gente en qué es lo justo, qué es lo bueno, cuáles son los morales, cuáles son los valores, dándole una falsa seguridad, encubriendo las consecuencias del pecado con cosas humanas para que se puedan sentir bien pecando, ¿cierto?, para que puedan ver de que el pecado es bueno, como vemos ahora. El aborto, la ideología de género, el tema de la Constitución, ¿cierto?, que prácticamente el tema de la Constitución es un cambio que van a hacer completamente, que va a cambiar la sociedad, que es un nuevo ¿cómo se llama?, amanecer, que es una liberación de Chile prácticamente, hermano. El único que puede traer libertad realmente es la persona de Jesucristo sobre el hombre. Y el problema está en el corazón del hombre, no en un papel. Aunque sí, ¿cierto?, es bueno que quizás las leyes se vayan cada vez se vayan amoldando, ¿cierto?, a los designios de Dios. Eso obviamente va a traer bendición sobre una nación. Entonces, hermanos, quería orar por ustedes y orar para alistarnos para esta guerra espiritual. Este es un llamado, ¿cierto?, para poder estar apercibidos, luchar contra este ministerio babilónico, que es un sistema.
hermanos, es un sistema mundano. ¿Ya? Es un tema mucho más profundo, pero solamente les quería compartir especialmente los ejemplos de cómo fueron vencidos, predicando, estableciendo el reino de Dios, hermanos. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el reino de Dios no son las señales, hermanos. Las señales es eso, es una señal. Por ejemplo, si yo tengo un portón ¿cómo se llama? Eléctrico, tengo que tener una ¿cómo se llama? Baliza que señalice cuando el portón se está moviendo, ¿cierto? Pero esa baliza no es el portón y no es lo que me permite entrar ni salir de mi casa. Esa baliza es la señal. La liberación, las señales, los prodigios y los milagros son una señal de que el reino de Dios se ha acercado, pero no son en sí mismos el reino de Dios. El reino de Dios dice que es justicia, paz y gozo. El reino de Dios es la autoridad de Dios. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es la voluntad de Dios, es el dominio, es la autoridad, la soberanía de Jesucristo sobre la vida de una persona. La influencia única y primordial que tiene Jesús, su palabra, la Biblia, sus mandamientos sobre la vida de un creyente. Tú puedes establecer el reino de Dios donde estés, en tu trabajo, en tu escuela, en donde estés puedes establecer el reino de Dios como que hagas todas las cosas que tienes que hacer, pero en los designios, la moral y los valores de Dios. Estás estableciendo reino, porque el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos enfocamos en que se tienen que hacer señales, se tienen que hacer prodigios, claro. Pero el poder de Dios se va a manifestar cuando el reino de Dios esté, las señales van a venir por sí mismas. Amén, hermanos. Entonces, el avivamiento en sí es que el pueblo de Dios empiece a hacer la voluntad de Dios de corazón, se convierta de corazón, se abran sus sentidos y su entendimiento para entender cuál es la voluntad de Dios real y no irse a ningún extremo, sino estar totalmente centrados. Y eso va a traer como consecuencia que se manifieste las señales del poder de Dios en nuestra propia vida, en nuestras familias y en todos los lugares que uno tiene algún grado de influencia. Así que donde estés, establece el reino de Dios, ¿cierto? Haciendo tu voluntad, partiendo por tu familia, partiendo por ti mismo, partiendo por tu familia, partiendo por tus lugares. Porque de esa manera vencemos a los principados y a las potestades. ¿Amén? Entonces, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, Señor, te alabo en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que despiertes nuestros corazones para poder hacer una guerra espiritual, Señor, efectiva, eficaz, y no disparar al aire, Señor, sino que abra nuestro entendimiento para poder ser dóciles, susceptibles, Señor, a tu voluntad, poder discernir tu voz, poder estar en la condición óptima para discernir lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hacer. Porque hay muchas veces que tú nos vas a prohibir hacer cosas o nos vas a mandar a hacer cosas que aparentemente creemos que hay que hacerlas o que no hay que hacerlas, Señor. Señor, danos unos oídos dóciles, límpianos de todo lo que impide conocer tu verdadera voluntad, Señor, y someternos a tu soberana voluntad en todos los lugares de una forma práctica, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en todos los lugares donde uno tiene influencia, Señor. Danos en el nombre del Señor Jesucristo esa capacidad, Padre, de poder escuchar tu voluntad y te pedimos perdón como cuerpo, como iglesia, Señor, de no discernir, de no querer discernir, de no querer buscar, Señor, lo que a ti te importa, lo que tú le das importancia, Señor. Líbranos de todo desenfreno, líbranos de todo extremo, Señor, en el nombre de Jesús, y manténnos en el centro, en el equilibrio que solamente tú nos das, Espíritu Santo. Queremos establecer tu reino, Señor, en nuestro corazón, Señor, en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor, y en todos los lugares que podemos tener influencia, Señor. Que tú nos abras puertas, Señor, para establecer el reino de Dios en todo lugar, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, Señor, y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Pon en nosotros un amor, Señor, por ti, sobrenatural, un amor por ti que va por sobre todas las cosas, Señor, para poder amar, Señor, tu obra, poder amar tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, pero de una manera, Señor, real, no de, una manera mística, sino, Señor, que podamos traer de una manera práctica lo espiritual a lo natural, Señor. Y que lo espiritual tenga influencia sobre nuestra vida natural y la vida natural de los que nos rodean. Danos valentía, Señor, valor para poder recibir
para poder estar dispuestos a padecer y a recibir las consecuencias de las persecuciones y de todas las cosas que van a venir, que no son una derrota, porque tus victorias no son físicas, no son humanas y no son gubernamentales, sino que son espirituales en el corazón de las personas. Ayúdanos a ser agentes establecedores del reino en el nombre de Jesús de Nazaret. Renunciamos a toda influencia satánica sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret y nos comprometemos a buscar con diligencia nuestra liberación, nuestro discipulado, nuestra formación, Señor, y escudriñar las Escrituras con avidez, con perseverancia, Señor, para encontrar la verdad, Señor, y desechar todo lo que quizás es humano en nuestras mentes, Señor. Nos comprometemos a buscar, escudriñar tu palabra, a orar, a buscarte en oración, a buscar la comunión con los hermanos, la reconciliación, el amor, el perdón, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para poder perdonar, reconciliarnos, Señor, y buscar ser sanos, Señor, para poder establecer tu reino y ser efectivos en la guerra espiritual. En el nombre de Jesús atamos toda influencia babilónica sobre nuestra nación en el nombre de Jesús de Nazaret y te hacemos retroceder, cancelamos tus hechicerías en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él te venció en la cruz. Rompemos tus hechizos, tus maldiciones sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros políticos, sobre nuestros jueces, sobre todos los empresarios, sobre los que tienen influencia en el comercio y en la economía. En el nombre de Jesús rompemos tus hechizos, tus maldiciones en el nombre de Jesús de Nazaret, tu influencia demoníaca, tus cauterizaciones de conciencia sobre los gobernantes y sobre nuestros pueblos, sobre nuestro país, sobre nuestra nación, en el nombre de Jesús. Porque es Dios el único que tiene autoridad para establecer lo que es bueno, lo que es malo. Y nosotros nos comprometemos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser portavoces, Señor, de tu justicia, de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Un abrazo. Dios los bendiga mucho.